Hola amigos, esta semana les voy a hablar de los infames comités judiciales y para esto quiero platicarles un poquito de la información en la que se basan los ancianos para llevar los comités judiciales. Es un libro llamado Pastoreen al rebaño de Dios que no está disponible en las bibliotecas de las congregaciones y no está disponible en la JW. Es un libro que pertenece a la organización, que se le presta a los ancianos, pero que los ancianos tampoco son dueños del libro. Entonces, al dejar de ser ancianos, al dejar su puesto, lo tienen que regresar. Es un libro que no vas a encontrar a menos que alguno de tus familiares que vivan en tu casa sea anciano. Y bueno, los primeros capítulos de este libro son con respecto a cómo se eligen a los ancianos, que tienen que ser personas espirituales, tranquilas, que tengan buena reputación en la congregación, etcétera, etcétera. Sobre todo que su familia sea ejemplar. Y por esto se da el caso de que las familias de los ancianos son muy herméticas en sus pecados y en sus cuestiones de equivocaciones, porque si a alguno de los familiares directos, por ejemplo los hijos o la esposa del anciano, comete algún pecado, entonces probablemente a esa persona se le va a quitar el puesto de anciano. Entonces, en algunas localidades, como tú conocerás, como eres ex testigo, ya sabrás que pasa esto de que las cosas entre los ancianos a veces se callan para que no se les quiten los privilegios. También pues ya sabes que hay el problema de las influencias, que hay ancianos que tienen más influencias que otros y se les permiten a sus hijos hacer más cosas que a los hijos de otros ancianos. Y de igual forma para no quitarles el privilegio de ser ancianos o pastores. O como pasaba aquí en una de las congregaciones que conocí, que entre los ancianos, que eran los amigos, pues se cubrían las cosas que hacían sus hijos para que no se les quitaran los privilegios entre ellos. Bueno, voy a pasarte información punto por punto, es mucha información, pero espero que te sirva, que esto no lo vas a ver en la congregación. Te voy a dejar el link del libro para que lo leas tú si quieres. Y bueno, una de las cosas que nos dice es que al dar apoyo a las hermanas, los ancianos nunca deben de estar solos, siempre deben de estar acompañados, porque ya ves que las hermanas, pues como son mujeres y vulnerables, pues a lo mejor se pueden enamorar de ellos o tener alguna cuestión así, una cosa así misógina muy, muy interesante. Entonces, sobre todo las personas que han sido víctimas de abuso, ya ves que tienden a enamorarse de los pastores o algo así, una cosa así es lo que dice aquí en esta página. Y en el capítulo 5 nos habla acerca de cuándo formar un comité. Los testigos de Jehová tienen pautas claras con respecto a qué pecados son merecedores de comités judiciales, expulsión, censura y demás. Y aquí viene el manual de normas y reglas y vienen especificadas cada una de ellas. Se les menciona que deben de actuar sin demora para hacer los comités, porque el Espíritu Santo de Jehová se va si alguien de la congregación está haciendo algún pecado y no se le castiga. Vienen la lista de datos, de pecados que son dignos de comité. El primero es el homicidio, que como nos menciona ahí, independientemente de lo que digan las autoridades, los ancianos tienen que saber cómo estuvo el asunto, tienen que ver si realmente fue culpable o no, independientemente de lo que diga la autoridad. Igual los intentos de suicidio también requieren comité judicial, aunque pues realmente ahí se nos menciona que pues realmente lo que se ocupa pues es apoyo emocional. La pornella es todo lo que es cachondear, estimulación deliberada de los genitales en personas que no son esposos. También el sexo oral, el sexo anal, cualquier cosa, la bestialidad, etcétera, etcétera. Cualquier cosa sexual, de índole sexual, es pornella. Y esto requiere también de comité. El caso es que la masturbación no es pornella, aunque te lo meten de que es pecado también, pero bueno, no es digno de un comité. También el siguiente pecado es la conducta desvergonzada o relajada. Y la conducta relajada pues es de algo que esté en violación de las leyes de Jehová. Y esto incluye muchas cosas. Y aquí vienen unos ejemplos, que es por ejemplo persistir de manera voluntaria, continua e innecesaria en tratar con expulsados que no son parientes. Es decir, si tú eres testigo de Jehová
y tienes un amigo expulsado, debes de dejar de ser su amigo y de juntarte con él. Debes de. Porque si tú sigues juntándote con él, te van a hacer un comité por conducta relajada. El abuso sexual, este punto me llama la atención porque muchos testigos dicen, no es cierto que se nos diga que no podemos juntarnos. Ahí está la norma. Abuso sexual de menores también es conducta relajada e incluye voyerismo, exhibicionismo y demás. Persistir en salir con una persona o mantener con ella una relación sentimental sin estar legal o bíblicamente libre, es decir, pues como adulterio, ¿no? Y se nos habla de las pruebas. Las pruebas que se admiten para un caso de este tipo es por medio de 2 testigos. Tienen que ser o pruebas circunstanciales muy fuertes. Por ejemplo, si tú te quedas a dormir en casa de una amiga, si tú, hombre, te quedas a dormir en casa de una amiga, testigo, entonces eso ya se ve como que a fuerza tuviste relaciones sexuales y eso es conducta relajada. Si tú, testigo, te quedas con otro testigo que es homosexual, es conducta relajada. Entonces, por ejemplo, consideran todo lo ven mal, consideran que si te quedas en la casa de una amistad, ya vas a tener relaciones sexuales. O sea, eso es parte de los prejuicios que te meten aquí en la cabeza. ¿Cuántas veces en mi casa se han quedado amigas, se han quedado amigos y no por eso vas a tener relaciones sexuales con todo el mundo, ¿verdad? O sea, pero bueno, eso para ellos es conducta relajada y es digno de comité judicial y de expulsión. También la inmundicia grave es motivo de comité o de expulsión y se dice que es por ejemplo, los hombres que le acarician los pechos a la mujer muchas veces, en repetidas ocasiones, eso es inmundicia grave. Si se los acariciaste una vez o 2 o 3, eso no es inmundicia grave. Pero si lo haces muchas veces, ¿cuántos muchas? No sé. Pues eso yo creo que los ancianos lo tienen que decidir. Pero tú puedes cachondearte a una mujer poquito y no ser inmundicia. También la práctica de mantener conversaciones indecentes por teléfono o por chat. También, si lo haces mucho, eso también está mal y es de comité. Si lo haces poquito, no. El hábito arraigado de ver pornografía por años. O sea, puedes ver pornografía 1 año o menos constantemente, pero ese no es un hábito arraigado, tienen que ser por años. Y sobre todo las que incluyen torturas, sadomasoquismo, pornografía infantil. Es decir, puedes ver pornografía infantil menos de 1 año y eso no es una inmundicia grave. O sea, ¿en qué parte de la Biblia se menciona tiempos para decir que este pecado sí y este pecado no? Y es un pecado más grave que el otro. Consumo de tabaco. También se nos menciona que puedes fumar unos cigarrillos y no pasa nada. Pero si fumas mucho, también es motivo de comité judicial. Suciedad física extrema. Es decir, si no te bañas y te dicen, oye, por favor, báñate y necesitas arreglarte y todo, y no les haces caso, también es comité judicial. Abuso de drogas adictivas también está prohibido, a menos que sean cuestiones que te haya dado el médico. Y en estas cosas, pues también, pues ya ves que hay adicción a drogas permitidas por la ley. Y ahí se nos dice que si tienen dudas, que llamen a la sucursal. Como por ejemplo con algunos rockstars y popstars. Apostasía, todo lo que no es enseñado por los testigos de Jehová es apostasía. Celebrar fiestas religiosas falsas es motivo de comité. Por ejemplo, celebrar Navidad o celebrar alguna de las cuestiones de santos que hay en todas las ciudades de Latinoamérica. También participar en actividades interconfesionales. Si, por ejemplo, si alguien te dice, vamos a orar, hermano, tú dices, no, porque estamos cometiendo apostasía, es participar con otras fes. Entonces un testigo de Jehová no te va a acompañar a tu oración y no te va a recibir literatura tampoco. Ellos dicen que las otras religiones son religiones falsas y ellos ya tienen la verdad y no necesitan eso. También esparcir deliberadamente enseñanzas contrarias a lo que enseña el cuerpo gobernante, o sea, lo que enseñan los testigos de Jehová. Tú puedes tener dudas
y te van a ayudar. Pero si, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Lo que pasó de generación de 1914, yo no lo creo. Eso es apostasía, y si no cambias de opinión, te corren. Y aquí lo dice muy claramente, léelo. También si lo dices, si tú le dices al anciano, eso es tener dudas. Pero si se lo dices a los demás hermanos, eso ya no es tener dudas, es causar divisiones. Y también te hacen comité. Entonces tú no puedes tener una opinión bíblica o moral diferente a la que tiene el cuerpo gobernante. Tú tienes que creer todo lo que dice el cuerpo gobernante, porque si no te hacen comité judicial. Y pues de ahí toda tu reputación, tu familia, todo viene. Entonces ellos coartan completamente tu libertad de expresión. Puedes pensar diferente, como muchos testigos de Jehová que conozco. No creen en algunas cosas, pero no lo pueden decir. Y he ahí el tremendo daño a un derecho humano, que es la libertad de expresión. También permanecer en un empleo que tenga que ver con la religión falsa por más de 6 meses. También, en la Biblia no sé en dónde diga eso. Espiritismo, idolatría, borrachera. Si te emborrachas en la casa y no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si te emborrachas varias veces y es conocido, pues ahí sí vas a tener problemas. Entonces, ¿qué tanto es tantito? Glotonería también, no importa que estés muy gordito, lo que importa es tu actitud hacia la comida. Hurto, robo, mentira, falso testimonio, fraude, calumnia, injuria, habla obscena, avidez. Por eso los testigos de Jehová no participan en juegos de lotería ni en empleos que tengan que ver con la lotería. Exigir avariciosamente y sin arrepentirse un precio elevado por entregar a su hija en matrimonio. Yo me imagino que eso es en algunos otros países. Negarse rotundamente a sostener a la familia, es decir, que los dejas pues no puedes ser testigo de Jehová. Arrebatos de cólera, violencia física y boxeo profesional. También si eres un boxeador profesional te hacen comité. Que no encontré exactamente en qué versículo de la Biblia dice que ser boxeador es digno de no entrar al reino de los cielos. Y bueno, aquí vienen las pruebas admisibles de un pecado grave. Todas estas son pecados graves que requieren comité judicial y probablemente tu expulsión y condenación a muerte en Armagedón. Pero para que te digan que si eres culpable necesitas una confesión clara e inequívoca. Tú necesitas decir, sí, yo acepto, yo lo hice. Si dices eso, ya, ahí ya esa es una confesión y ya se da por sentado que lo hiciste. Y si tú dices, no, yo no lo hice, debe de haber 2 o 3 testigos que vieron el evento. En dado caso puede haber 2 o 3 testigos diferentes eventos, pero que te hayan visto, por ejemplo, que tomes. Una persona haya dicho, mira, yo lo vi bien borracho. Y tú digas, no, yo no me emborraché. Ok, ahí queda. Luego la segunda persona le dice, ¿sabes qué? Yo lo vi borracho. Y dices, no, yo no me emborraché. Ok, ahí queda. A la tercera, pues ya dicen, ok, ahí ya te pueden hacer comité. Pero si nadie te ve y cometes un pecado y nadie te ve y no confiesas, nadie te hace nada. Y aquí el problema enorme de la pedofilia, porque tú puedes abusar de un niño testigo de Jehová y obviamente nadie te va a ver porque esos tipos de abusos se hacen en privado y tú dices, yo no lo hice. No te van a hacer nada, absolutamente nada, porque se necesitan 2 o 3 testigos del evento. Y de hecho dice que los ancianos deben de dejar el caso en manos de Jehová. Entonces esos niños que fueron abusados sexualmente no tienen la justicia que merecen. Y por ejemplo, cuando van a citar a una hermana que cometió un pecado o que fue acusada de un pecado, siempre debe estar con ella su esposo, porque pues ya ves que las mujeres en muchas congregaciones cristianas pues son de segundo término. Entonces, como su cabeza es el esposo, tiene que estar el esposo. Ellas solas no pueden estar. También si un menor de edad ya está bautizado y se le hace comité, porque los comités van también para los menores de edad, o sea, para los niños y para los chavos, van a estar sus papás ahí. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes 14, 15 años
y manoseaste así varias veces a tu novia, bueno, le vas a tener que decir a los pastores, a los ancianos y a Jehová enfrente de tus papás cómo y dónde y cuándo manoseaste a tu novia. Y esto ha pasado innumerables veces porque he conocido muchísima gente que enfrente de sus papás tuvo que dar santo y seña de cómo tuvieron relaciones, en qué posición la tuvieron, cómo eyacularon, etcétera, etcétera, enfrente de sus papás. Si el acusado, el testigo de Jehová que es acusado de un pecado, amenaza con demandar, se tiene que llamar inmediatamente a la sucursal Aguas, porque la organización es muy cautelosa con las cuestiones de demanda y hasta se les dice exactamente qué es lo que tienen que decir los ancianos al abogado. No se permiten meter al comité judicial nada para grabar, ni nadie que te dé apoyo moral. Tienes que estar solo con 3 personas, aunque tú seas mujer. Tienes que estar, por ejemplo, una precursora soltera tiene que estar sola con tres hombres. Una precursora soltera que tuvo relaciones sexuales tiene que explicarle exactamente a 3 hombres cómo la penetraron, en qué posición, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene que... Y no puedes pasar a nadie que esté apoyándote moralmente, como lo dice aquí. Y de hecho esta es una de las cosas que se dijo en Australia, que por qué a las niñas, a las mujeres abusadas sexualmente, ¿por qué no se les permite tener una mujer de apoyo? Y no, dijeron, no se puede. Vienen unos tips para los ancianos para ver si la persona está realmente arrepentida. Para demostrar que estás arrepentido tuviste que haber confesado, tuviste que haber dicho antes de que los demás dijeran, cosas por el estilo. Tienes que haber llorado mucho, hacer un teatro, porque lo malo aquí, si tú te fijas, es que las personas que son sinceras confiesan, porque realmente piensan que Jehová les está exigiendo que confiesan. Y pasan por humillaciones y pasan por castigos y demás. Pero las personas que no son sinceras y que realmente tienen el corazón duro y que no les importa los demás, por ejemplo, algunos pedófilos que han abusado de niños, esas personas dicen, no, yo no hice nada. Y esas personas siguen en la congregación, ahí siguen. En cambio, las personas de corazón sincero las botan. Entonces, es un filtro enorme para sacar a muchas personas de corazón sincero de la congregación. Y se supone que el comité es para limpiar a la congregación de gente. Si eres inicuo y tienes el corazón duro, ahí te quedas, nadie te hace nada. Aquí en el punto 9 me llama la atención que dice, una persona puede haber caído tan hondo en el pecado que no le sea posible demostrar arrepentimiento suficiente. Y esto es en contraste directo de lo que dice Isaías, que Jehová dice, vengan y arreglemos nuestros asuntos tú y yo. Si, aunque tus pecados hayan estado así de rojo, rojo, rojo vivo, yo te los voy a limpiar blanquecito. Y el libro de los ancianos dice que puede ser que haya personas que hayan caído tan hondo que aunque estén arrepentidos, no lo demuestren. Ahora, aunque te arrepientas y digas, ok, la regué, me equivoqué, vas a tener un castigo. Si no te arrepientes o no te arrepientes como ellos quieren que te arrepientas, lo suficiente como dice el párrafo, o sea, si no te vieron llorar, humillarte y demás, o algo no les gustó de tu confesión, te van a expulsar. Pero si te arrepientes y te dicen, ok, si los convences de que estás arrepentido, te van a poner restricciones que se llama censura. Y la censura puede ser anunciada o no anunciada, dependiendo de si la congregación se dio cuenta del pecado. Dentro de los testigos de Jehová es muy importante el qué dirán. El qué dirán de la organización y el qué dirán de los demás. Entonces, si la gente supo de algo, a esa persona se le va a castigar y se le va a censurar. Y van a tener restricciones como no comentar en las reuniones, no salir a predicar, no poder ir a fiestas con los demás, etcétera, etcétera.
y se nos menciona que se van a ir levantando las restricciones de manera progresiva. Entonces, te ven todos como una mala compañía, te ven como un bicho, así te ven. Por muchos años los expulsados tenían que sentarse atrás, humillados, y llegar después de que empezara la reunión e irse antes de que terminara, para que los demás no se contaminaran con su persona. O sea, nada más imagínate el grado de discriminación que tienen contra las personas. ¿Te imaginas al Dios de la Biblia haciendo eso? Bueno, ¿te imaginas a Jesús haciendo eso? Que vaya que yo no me imagino a Jesús haciendo eso, pero para nada. Otro punto es que hay veces en que los ancianos tienen que advertir que pasó algo. Entonces aquí los chismes, porque dicen fulanito de tal fue censurado. No te dicen por qué fue censurado y no te dicen por qué fue expulsado. Pero a la semana siguiente se da un discurso de, por favor, no anden toqueteando a las mujeres. Entonces todos dicen, pues lo censuraron porque anduvo ahí de cachondo. Entonces nada se queda ahí, como todo es en chismes y dimes y diretes. Pero por ejemplo, eso sí se muestra a la congregación, pero si un pedófilo dijo no y no hay pruebas, no se da discurso ni nada. O sea, nadie se da cuenta del abuso sexual. ¿No se te hace loco eso? Nos menciona que se debe de decir fulanito de tal ya no es testigo de Jehová cuando es expulsado, y de informar inmediatamente a la sucursal. Se tiene que llenar cómo estuvo el comité judicial, los datos importantes, y guardarlos en el archivo. Todos tus pecados están ahí guardados y en la sucursal. Entonces, por eso que pasó en Australia, el gobierno australiano le dijo a la organización, le dijo, denme todos los papeles de abuso sexual, y sacaron un montón de cochinero de esos expedientes. La atención a este punto que dice que los expulsados, cuando vayan a la congregación a demostrar que se están arrepintiendo, como te decía, que tienen que estar calladitos y demás, dice aquí en este punto específicamente que ellos tienen que transportarse por sus propios medios a la congregación. En dado caso que algún expulsado necesite la ayuda de un hermano, lo va a ayudar en su carro, en su automóvil, pero lo tiene que ver como un transporte público solamente, sin conversación. ¿Te imaginas este grado de desprecio hacia las personas que son expulsadas? O sea, en un caso muy, 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 muy lejano de que se ocupe que lo lleves a algún lado para ir a la congregación, tienes que considerarlo como que no va nadie ahí en tu carro, como que no existe. Que falta de respeto a la persona, ¿no crees? Tú como testigo tienes el derecho de apelar a una expulsión, de una decisión, y tienes 7 días para hacer por escrito. Yo no sé en qué parte de la Biblia dice esto tampoco, pero tienes 7 días para hacer por escrito una apelación. Se va a hacer otro comité judicial de otras personas, de otros ancianos. Van a ver el caso, te van a volver a preguntar y cómo lo agarraste y dónde lo tocaste y cosas, todas las guarreces que preguntan. Y van a volver a determinar si sí o si no. Dice aquí que los comités no deben de mostrarle a la persona que están en desacuerdo si llegan a estar en desacuerdo. Y a mí me llama la atención que la Biblia dice que cuando alguien hacía un pecado, cometía un mal en el antiguo Israel, lo sacaban fuera de la ciudad y ante toda la gente se decía que era lo que pasaba, y el que acusaba tenía que aventar la primera piedra para asegurarse de que realmente de que fuera cierto eso. Y en la congregación cristiana también, enfrente de todos la congregación, se hacía lo mismo. Y esto no se hace en secreto, en total secreto. Entonces las congregaciones no se dan cuenta de muchas cosas. Es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y el siguiente capítulo es con respecto a la desasociación. Desasociación es decir, yo ya no quiero ser testigo de Jehová. Para el caso es lo mismo, se te considera exactamente lo mismo. Y un poquito peor, porque tú mismo estás renunciando. O sea, ya que te corran es una cosa, pero que tú renuncies es pecado peor todavía. Entonces, usualmente a estas personas se les ve como apóstatas, porque obviamente si tú te desasocias es por algo que encontraste, que dijiste, no, esto no checa. Y a los apóstatas se les trata con la punta del pie.
Puede ser asesino, puede ser pedófilo, pero no apóstata. Otra forma de desasociarte es aceptar sangre voluntariamente sin arrepentirse. Muchos testigos dicen, no, es que ya no se expulsa si aceptas sangre. Y sí es cierto, no te expulsan, te desasocian, que es lo mismo. Para el caso es lo mismo, una persona que está sufriendo por esta cuestión de cáncer, que tiene que recibir transfusiones, en el momento más crítico de su vida, lo desasocian y lo expulsan y lo sacan a la calle. Cuando una persona deliberadamente sale con de novia, con alguien que no es testigo de Jehová, se le señala. Y si persiste en esto, de modo que pueda contagiar a otros, los ancianos tal vez consideren justificado pronunciar un discurso de advertencia. Entonces, cuando un testigo de Jehová te dice, no es que a nosotros no se nos prohíbe salir con gente que no es testigo de Jehová, mira nomás lo que dice aquí. También cuando unos novios se quieren casar en un salón del reino, se les tienen que hacer 1001 preguntas acerca de cómo se portaron durante su noviazgo. Si ellos tuvieron conducta impropia o conducta relajada, no pueden usar el salón del reino para su boda. No pueden usar el salón del reino más que las personas que son sumamente espirituales o Prince, como el cantante Prince que aportaba sus miles de dólares, y él sí pudo usar en su funeral un salón del reino. Pero si eres un testigo normal que no da $800,000 al año de contribuciones, pues te van a preguntar si hiciste cositas con tu novia o no para prestarte el salón. Aquí viene con respecto al abuso de niños, las preguntas que tienen que hacer los ancianos para ver si la persona, el pedófilo, es pedófilo o no. Y alguna de las cosas dicen, ¿cuál es su estado espiritual? ¿Ha demostrado tener conducta inapropiada con hermanas? ¿Creen todos los ancianos del cuerpo que no representan ningún peligro para los niños? Dice, con respecto al acusador, es decir, al niño que está acusando al tipo, dice, ¿cuál es el nivel de madurez del niño? ¿Describe actos normalmente desconocidos para alguien de su edad? ¿Son el niño y sus padres vistos como personas serias? Porque pues si eres un hijo de una persona que no es seria, pues a lo mejor puedes difamar de que te tocaron, una cosa así. ¿Son sus recuerdos consecuentes o se trata de recuerdos intermitentes o reprimidos? Es decir, no lo estás inventando. ¿Qué reputación tienen los padres? Porque pues si tienes padres bien pues mal, pues tú también pues sales así mal, ¿no? ¿Son maduros espiritual y emocionalmente los padres? Y esas son las cosas que checan para ver si una acusación de pedofilia es válida o no. ¿Qué te parece? Y leyendo este libro de las 1001 normas y leyes y regulaciones acerca de los juicios a cristianos, me pongo a pensar en lo que Jesús dijo acerca de los fariseos. Los fariseos eran personas que seguían la ley de Moisés y le ponían 1001 cositas más a la ley de Moisés, que de por sí ya era amplia. Le ponían muchas cositas más. Entonces Jesús le dijo que hacían a la gente que la ley fuera imposible de llevar, porque tenían muchas normas que no eran de la ley. Igual los testigos, es como te he estado mencionando, en qué parte dice que puedes fumar tantito pero no mucho, puedes tocar tantitos pechos pero no mucho, puedes ver tantita pornografía y pornografía infantil un poquito pero no mucho, puedes trabajar 6 meses para la iglesia pero no más. O sea, ¿en qué parte de la Biblia te encuentras tú eso? Dime si no son normas de humanos escritas más allá de lo que dice la Biblia. Y la JW hace una descripción de los fariseos y en el punto número 1 dice, se creían más justos que los demás y trataban con desprecio a la gente corriente. ¿Dónde has escuchado eso? Los testigos de Jehová como grupo se creen súper diferentes. De hecho, hasta a la gente le dicen amarets, les dicen mundanos. Entonces, no sé en qué momento se convirtió esta organización en una organización totalmente farisaica. El punto número 3, inventaron muchas reglas y tradiciones. Y pues eso ya lo hemos visto. Y en Mateo 23 Jesús dijo que hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el 10º de la hierbabuena y del eneldo y del comino, de cositas así, pero pasan por alto
los asuntos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y será obligatorio que hicieran estas cosas, pero también las otras. Y ahí es donde, si tú ves las entrevistas con las víctimas de abuso sexual por testigos de Jehová, tú ves que no se les hizo justicia, que no se les trató con misericordia, que a las mujeres no se les trata con misericordia, que a muchas personas buenas se les expulsa porque los ancianos no ven que realmente se arrepintieron como ellos quisieron. ¿Quién es el que te tiene que perdonar? ¿Los pastores o Jehová? Dios. Entonces, ellos asumen que ellos son los que te pueden perdonar. Por muchos años escuché que los testigos de Jehová le echaban mucho a la Iglesia Católica porque la gente se confiesa y porque el Padre te absuelve de los pecados. Es lo mismo que hacen los testigos. Vas al comité con 3 ancianos y ellos ven si realmente estás arrepentido o no. Entonces, espero que te haya servido esta descripción. El libro es muy amplio, lo puedes leer. Aburridísimo y lleno de normas. Haz de cuenta que estás leyendo así norma tras norma tras norma, que nada que ver con la Biblia. Y, por ejemplo, la Biblia te menciona algunos pecados que son para la muerte segunda, pero ellos mencionan el doble o el triple de pecados. Entonces, se van más allá de lo que dice la Biblia. Nos vemos la próxima semana. Bye.